Buenos días, bienvenidos a otra clase de lenguaje y comunicación. Hoy abordaremos la tipología descriptiva. Para ello continuaremos con la socialización de la tabla comparativa. Comencemos aclarando que si bien los textos descriptivos son una tipología textual particular, la descripción se utiliza frecuentemente en otro tipo de textos, como por ejemplo en los textos narrativos o instructivos, ya sea para describir elementos de una narración como los personajes, el lugar o el tiempo, o para describir una serie de pasos a seguir en un procedimiento. Aclarado este aspecto, pasemos entonces a estudiar este tipo de textos. En la tipología textual descriptiva podemos encontrar que este grupo de textos tienen como finalidad caracterizar detalladamente seres, objetos, lugares, procesos o experiencias. Es decir, buscan ensamblar una serie de características y atribuciones propias que se le dan a un objeto, de forma tal que quien lea o escuche la descripción pueda construir una imagen o un dibujo mental de aquello que es descrito. Los textos descriptivos se pueden encontrar en los diferentes campos de producción, pero se presentan con mayor relevancia en el campo de la cotidianidad y el campo literario, teniendo como factor diferenciador que en la descripción narrativa o literaria esta generalmente va anclada a un tiempo o a un espacio determinado en la historia, mientras que en otro tipo de descripciones de corte no literario estos dos aspectos no son considerados necesariamente. En cuanto a la estructura básica de los textos descriptivos, vemos que se pueden contemplar también tres grandes partes. La primera es la introducción del referente. Aquí se presenta la realidad que se va a describir, es decir, el objeto, la persona, el lugar, etc. En la segunda parte se evidencia el desarrollo de las características de dicho objeto o realidad. Y por último se lleva a cabo la atribución de adjetivos que se pueden presentar de forma alterna con la anterior y que hace referencia a las atribuciones cualitativas y evaluativas que se hacen del objeto en cuestión con el fin de describirlo. Como algunos ejemplos de estos textos podemos encontrar folletos, diccionarios, catálogos, índices, algunos avisos, entre otros, si son de carácter no literario. Y en textos literarios encontramos las descripciones narrativas o literarias que hacen parte de una historia o un relato que se cuenta. Los textos de carácter descriptivo pueden presentar dos subtipos de acuerdo con la intención con la que se producen. Estas son la descripción técnica o también llamada objetiva y la descripción literaria o subjetiva. En la técnica vemos que al momento de llevar a cabo la descripción se pretende describir de manera objetiva la realidad, es decir, que se produce con ausencia de emoción o valoraciones personales por parte del autor. En este sentido se describe con imparcialidad, precisión y claridad las características del referente descrito. En este tipo de descripciones se utiliza un lenguaje denotativo, es decir, que se expresa la realidad tal y como es sin ninguna interpretación. Es un lenguaje rico en adjetivos especificativos que permiten hacerle atribuciones en cuanto a tamaño, forma, color, consistencia, etc. a aquello que se describe. En este tipo de descripciones se puede evidenciar el uso de tecnicismos o de un lenguaje especializado si el objeto pertenece a un campo particular o posee unas características únicas o peculiares. En el segundo tipo de descripción, la literaria o subjetiva, el autor no pretende la exactitud ni la descripción fiel y objetiva de la realidad, sino que por el contrario pone énfasis en la impresión que le transmite aquello que se describe y por tal razón da su valoración personal al momento de caracterizarlo. En esta podemos ver que se utiliza un lenguaje connotativo, es decir, que se usan las palabras y expresiones de forma simbólica o figurada, comunicando no información objetiva, sino enfocándose en sensaciones, sentimientos que se evocan de acuerdo a cómo es percibido el objeto. Para ello, el lenguaje es abundante en adjetivos explicativos y en el uso de recursos o figuras literarias.
En este sentido, la realidad del objeto se puede ver desdibujada, alterada y abierta a la ambigüedad, ya que la descripción parte de la subjetividad de quien describe, es decir, que parte de sus sentimientos, creencias y forma de percibir para describir el referente. Acá por medio de este ejemplo podemos reflejar estos dos tipos de descripción. Ambas hablan sobre un referente común que es un burro, pero en la primera se habla de un burro en general, descrito en la definición de un diccionario, mientras que en la segunda se habla de un burro en particular llamado Platero y que es un personaje en la poesía narrativa de Juan Ramón Jiménez titulada Platero y yo. La primera descripción dice así: el burro o asno, Equus asinus, es un animal doméstico de la familia de los equinos. Pertenece al orden de los perisodáctilos, donde también se engloban los caballos, los rinocerontes y los tapires, animales ungulados caracterizados por tener pezuñas en lugar de dedos. La segunda descripción por su parte dice así: Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre. Bueno, acá podemos ver que la primera descripción se hace de una manera objetiva, utilizando términos técnicos y hablando de las características específicas de este animal, sin hacer ningún tipo de opinión o valoración emotiva frente a él. En este caso se describe la realidad desde una mirada disciplinar y objetiva, las ciencias naturales, utilizando palabras y conceptos científicos específicos. Mientras que por su parte, la segunda se hace de una manera literaria, que señala cómo es percibido el objeto. En este caso, la descripción de Platero, este burrito en particular, se hace mediada por la percepción y los sentimientos del autor provocados por Platero. En este caso, para exaltar esos sentimientos, el autor describe a Platero utilizando recursos literarios como comparaciones, símiles o metáforas, para realizar así su descripción. Un ejemplo de esto es cuando dice: solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Aquí, en vez de decir simplemente de forma directa que sus ojos son de color negro, usa una metáfora al decir los espejos de azabache y utiliza una comparación cuando expresa cual dos escarabajos de cristal negro. Teniendo en cuenta el referente o realidad que se describe, se pueden presentar diferentes formas de hacerlo. Entre ellas encontramos estas 7. La primera es la prosopografía, la cual es la descripción de los rasgos físicos de una persona o animal, de su apariencia externa o fisionomía. La segunda es la topeya, que es una descripción de rasgos psicológicos o morales, es decir, del carácter, acciones y costumbres de una persona. La tercera descripción es el retrato, la cual combina las características tanto físicas como morales de la persona, es decir, que une la descripción prosopográfica y la etopeya. La siguiente forma de escribir es el autorretrato, la cual es una descripción que hace la persona sobre sí misma. La número 5 es la caricatura, la cual es un retrato en el que se deforman o exageran las características de algo o alguien con intención satírica o humorística. La siguiente es la cronografía. Esta es una descripción del tiempo en el que se suceden los hechos en una historia. Y finalmente está la topografía, la cual consiste en hacer una descripción completa y detallada sobre un lugar, un paisaje o un pueblo. Por lo general se presenta en pasajes descriptivos para referirnos tanto a las características como las particularidades de un escenario. Para producir un texto descriptivo que sea claro y efectivo, se pueden tener en cuenta los siguientes pasos. El primero es seleccionar el referente, es decir, elegir qué aspecto de la realidad se va a describir.
si es un objeto, una persona, un sentimiento, un lugar, etc. En este punto también se debe cuestionar el tipo de descripción que se va a hacer, si es objetiva, subjetiva o literaria, si voy a hacerla de carácter ficcional o si va a ser una descripción basada en una realidad tangible, etc. Ya teniendo claro el referente, el segundo paso es observar con mucha atención y detenimiento el elemento a describir. Lo siguiente es recopilar detalles del referente seleccionado, lo que se considere relevante y significativo para realizar la descripción, y descartando los detalles que no se consideren importantes o sobre los cuales no se quiere llamar la atención. El siguiente paso es organizar la información recolectada del elemento. Esta se puede ordenar de lo general a lo particular o viceversa, de lo menos destacado a lo más visible. Si es una imagen o un paisaje, esta se puede escribir de arriba abajo o de derecha a izquierda. Finalmente, el quinto y último paso es redactar o producir el texto teniendo en cuenta la organización e ideas de una manera tal que sean presentadas con coherencia y claridad para el lector u el oyente. Es decir, que no se contradigan y que las ideas descriptivas estén en correspondencia con aquello que se describe. En este paso es importante el uso del lenguaje y un vocabulario claro y adecuado. Miremos como ejemplo estos dos referentes que corresponden a dos lugares. El primero es el castillo Himeji, ubicado en la ciudad de Himeji, en Japón, el cual es un castillo medieval construido en 1346. El segundo lugar es el santuario de las Lajas, ubicado en Ipiales, municipio del departamento de Nariño, en Colombia, y que fue construido entre 1916 y 1949. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera describir alguno de estos dos lugares, lo primero que debo hacer es observarlos muy bien. Luego, resalto las características que tienen, ya sea en cuanto a forma, tamaño, tipo de estructura, colores, etc. También puedo investigar y documentarme con el fin de recopilar información adicional sobre estos dos lugares, con qué material fueron construidos, cuántas habitaciones tienen, qué particularidades poseen, etc. Después de tener esos detalles, debo establecer el orden que utilizaré para realizar mi descripción, organizando así las características y estableciendo las secuencias de mi texto para que no quede desordenado. Finalmente, un paso importante es que una vez logrado el texto descriptivo, debo revisarlo nuevamente contrastando mi descripción con aquello que describí, es decir, el referente, para ver si efectivamente el texto sí es claro y si hay correspondencia entre el texto y el referente, corrigiendo y editando aquello que no sea claro o que me genere incoherencias dentro del texto. Bueno, ahora es momento de corroborar lo que has aprendido en la clase de hoy. Para ello debes realizar la siguiente actividad práctica, que consiste en leer y observar detenidamente cada uno de los 5 textos que aparecerán posteriormente, analizarlos y resolver en la libreta de notas las siguientes actividades. La actividad número 1 es identificar en cada uno de los textos los siguientes elementos. A, el referente que se describe. B, el tipo de descripción realizada. Y C, identificar las características que se le atribuyen a dicho referente. El punto número 2 es responder al siguiente cuestionamiento, que es: ¿qué diferencias encuentras entre el texto número 1, el número 2 y el número 5? En la actividad número 3 se debe seleccionar una de las ilustraciones que aparecen en el texto número 4 y en el número 5, y a partir de esa ilustración seleccionada se debe crear un texto descriptivo escrito, teniendo en cuenta los pasos vistos acá en el video para elaborar su producción. El último punto consiste en elegir entre el texto número 2 y número 3 y crear a partir del texto seleccionado una ilustración gráfica de carácter artístico.
Esta sí no se debe hacer en el cuaderno, sino pues usando material, sea cartón paja o algún otro tipo de material que se considere pertinente para realizar tu ilustración. A continuación se presentan los 5 textos. Puedes ponerle pausa al video para leerlos con detenimiento. El texto número 1 es una descripción de un producto, que en este caso es un MacBook Air. El texto número 2 se titula El unicornio chino y es un fragmento, es decir, una parte, de la obra del escritor argentino Jorge Luis Borges, titulada El libro de los seres imaginarios, escrita en el año 1957. El texto número 3 se llama Clavert y también es un fragmento tomado del libro Animales Fantásticos y donde encontrarlos, escrito en este caso en el año 2001 por la escritora británica J.K. Rowling. Finalmente, los dos últimos textos, el número 4 y el número 5, son 2 ilustraciones artísticas. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Espero esta clase les haya ayudado a entender un poco mejor los textos descriptivos. En la siguiente ocasión continuaremos con la socialización de la unidad, viendo las tipologías textuales que nos faltan. Hasta pronto.